Hello everyone, welcome to class tonight. Buenas noches a todos, bienvenida a la clase. I believe this is our fifth class. The fifth class. Esa es clase número 5. So we're moving along. We'll be the midterm break in about 2 weeks, I believe. El examen de medio semestre va a ser en 2 semanas más o menos. How's everyone doing today? ¿Cómo están? Muy bien? Good? I think I'm what you say, más o menos. I woke up at 5 o'clock this morning and I couldn't go back to sleep. Me desperté a las 5 por la mañana y no pude regresar a dormir. So, when I'm here, I'm with you. Pero estoy aquí. Okay. I don't know if I really feel like teaching or if I just want to kind of speak from the heart and see what God does. I don't know, but we'll see which way this class goes tonight. Vamos a ver en qué dirección va la clase esta noche. I remember sometimes when I would hear teachers in Bible college, Yo recuerdo cuando escuché profesores del Instituto Bíblico, they would say they didn't know if they just wanted to speak from the heart or teach. ellos dijeron, no sé si voy a hablar lo que tengo preparado o decir algo de mi corazón. And when they finally made up their mind and they said speak from the heart, Y cuando ellos por fin decidieron, voy a hablar de mi corazón, I felt like they were giving me permission to just lay back and relax. yo sentí que yo tuve permiso para tranquilizar y escuchar, Because it was going to be sort of like an informal class. porque iba a ser una clase más informal. But anyway, anyone remember what our verse is for the class? ¿Alguien recuerda qué es el versículo para la clase? Psalm 30:10. Can you tell us what it is? Ahora, ¿se puede decirnos qué es? I think it's the first line, but I know the second one is Lord be my helper. Yes, Lord be my helper. Señor sea mi ayudador. And I know that this morning after I did wake up, I just sat on the side of the bed Cuando me levanté esta mañana, yo estaba sentado en la cama and I just kept saying, help me, Lord, Lord. y seguí repitiendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. And I really believe He loves it when we do that. Y pienso que Él le encanta cuando Él escucha a nosotros decir esto. There's nothing too small or nothing too big that we can't ask God for. No hay nada demasiado chico o grande que podamos pedir ayuda de Dios. So let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Señor Jesús, we thank you, God, for giving us this day. gracias por darnos este día. We thank you for everything that you have provided. Te damos gracias por cada cosa que has proveído. We thank you for the things in the natural and the spiritual. Te damos gracias por las cosas naturales y las cosas sobrenaturales. God, thank you that we have a mind on you Gracias, Señor, que podamos pensar contigo and that you continually desire to open up our understanding. y siempre se quiere abrir nuestras mentes para escuchar de ti, The eyes of our understanding. los ojos de nuestros entendimiento. So, Lord, this is what we need help with tonight. Entonces, Señor, eso es lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos ayuda esta noche? Give us supernatural focus Danos un enfoque sobrenatural and speak to us from your throne. y habla a nosotros de su trono. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay. So I want to tell you about something that happened. Quiero contarle algo que sucedió. And I was thinking about this when I woke up. Yo estaba pensando acerca de esto cuando me levanté esta mañana. And I'm hoping it will encourage you. Espero que eso va a ser un ánimo para ustedes. And it is going to be a little funny. Va a ser chistoso. But the other night, I got on the bus. La otra noche subí el colectivo. It was actually Sunday night after church. Era domingo en la noche después de la reunión. And as soon as I stepped on the bus, Cuando subí el colectivo, there was this horrible odor. había un olor
feísimo. And the bus seemed like it had twice the amount of people that it should have. Y parecía que en el colectivo había doble el número de personas normalmente. So I kind of slimmied my way through and found the window. Entonces yo estaba moviendo entre las personas para encontrar la ventana. And I slid the window open and I stood there with my head out. Y yo abrió la ventana y puse mi cabeza por afuera. And this went on for like half the bus ride. Y eso, yo estaba ahí por medio del camino hacia casa. So then a guy gets on the bus and he's wearing a suit. Entonces un hombre entró y él tuvo un traje And puesto. after he swipes his card, he stands by me. Y entonces él marca su pase y él entró y estaba al lado mío. Well, he's almost by me. O está cerca. But my nose is now picking up another scent. Pero ahora mi nariz está oliendo otra fragancia. So I'm holding on to the bars and the bus is just going. Yo estoy ahí parado en el colectivo, está moviendo el And I colectivo. smell this scent, and so I turn, Entonces yo olí esto, yo miré and he's wearing cologne. y él está usando colonia. And I was so happy. Yo era tan feliz that my little area was smelling good. de la área donde yo estaba parado, tuve una buena fragancia. And so for the rest of the bus ride, Entonces el resto del camino a casa, I was sniffing him. Just like yo estaba oliendo el colonia que él tuve puesto. And if he would have tried to move anywhere, I think I would have grabbed him. Si él iba, digamos, bajar o mover para sentarse, pienso que yo iba a agarrar a él. And you stay right here. No, tiene que estar al lado mío. But I thought about what we're doing tonight. Pero yo pensé acerca de lo que estamos haciendo esta noche. And I was thinking about what we do in our lives as believers. Y estaba pensando en lo que nosotros hacemos en nuestras vidas como creyentes. And when we are doing those things that please God, Y cuando estamos haciendo cosas que están agradando a Dios, like right now, como por ejemplo esta noche, this is the highest form of worship that we can give to the King. eso es la adoración más alta que podemos dar al Rey hasta aquí en la clase. When we sit before God and this open book, Cuando nosotros sentamos delante de Dios con la Biblia abierta, there is no higher form of worship. no hay otra forma más alta de adorar a Dios. So when we're doing this, Entonces cuando estamos haciéndolo, it's a sweet smelling aroma to God. es una fragancia agradable para el Señor. This comes up to his nostrils and he's breathing it in. Eso entra a su presencia y él disfrútalo. And it's like fresh baked bread. Es como para nosotros un pan recién horneado. Who likes the smell of fresh baked bread? ¿Quién le gusta el olor de la pan recién horneado? I don't know how those people in bakeries can do it. No sé cómo las personas hacen las panaderías. I would be this big. Yo voy a ser muy grande, But I believe that's what's pleasing to God. pero creo eso es agradable para Dios. So just as a word of encouragement, Para animar a ustedes, what we're doing tonight is pleasing the Lord. lo que estamos haciendo esta noche está agradando al Señor. And he's enjoying the aroma. Y él está disfrutando el olor fragante. Okay, so in your notes under class 4, En sus notas, bajo el clase número 4 de la semana pasada, we're going to continue in class 4 with the introduction. vamos a seguir con la introducción de clase número 4, The introduction to the Pauline epistles. la introducción de las epístolas paulinas. And then when we go into the book of Acts, Cuando entramos en el libro de los Hechos, you can write class number 5. puedes escribir en sus apuntes clase número 5. Okay, so
We ended with talking about the nature of an epistle. Entonces terminamos la clase pasada hablando de la naturaleza de una epístola. So in your notes, write a canonical canon. I can't say that word. A canonical character. Canonical character. You want to spell this? Canonical, that's right. Canonical character. Un carácter, un tipo canónica. Thank you, Luca. Canonical character. Okay. And underneath of that, write down the letter A. Y bajo de eso se puede escribir la letra A. And these letters were inspired of God. Y esas letras eran inspirado por Dios. And they were intended by God for the church of God. El propósito era para ser usado para las iglesias de as Dios, a whole. como un entero. Remember, the canon of scriptures had what requirement? El canon de las escrituras, ¿qué fue un requisito? We just read it. What was the requirement to be in the canon of scriptures? ¿Qué fue un requisito para ser incluido en las escrituras? There was a certain criteria Había algo específico. that it had to meet a standard Tuve que hacer o llegar a un estándar or a block of measurement o una forma de medir that would be inspired by God, que era inspirado por Dios and it would be fit to be included in the Bible. y era digno de ser en las escrituras. So for what I just told you, you can write down 2 Timothy Por lo que yo le he dicho a ustedes ya, puede escribir 2 Timoteo, chapter 3, verses 16 and 17. capítulo 3, versos 16 y 17. Then next, letter B, Y punto número letra B, we just really said it, but these epistles or these letters, esos epístolas, estas cartas, that they were put into the canon fue incluido en el canon of the sacred scriptures, de las escrituras sagradas which we know as the New Testament, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, as the New Testament. como el Nuevo Testamento. All right. Next, write down in your section doctrinal Ahora escribe doctrinal / practical character. para carácter práctica. Did you get that? ¿Ya tiene? Okay. So here we see that the New Testament epistles were usually addressed Entonces podemos ver que las epístolas normalmente fue dirigido both doctrine and deed. a la doctrina y el hecho, Doctrine and deed. el doctrina y un hecho, Also belief and behavior. creencia y comportamiento. Then letter B, Y letra B, usually in Paul's writings, usualmente en las epístolas de Pablo, he will state the truth él iba a decir la verdad and then he will show us how to apply it to our lives. y él va después a explicar cómo podamos aplicar estos a nuestras vidas. And when we get to the book of Romans in a little bit, Y cuando llegamos al libro de Romanos, we'll see that one tool that Paul uses in his letters vamos a ver una herramienta que Pablo usa en sus cartas. is the question and answer format. Did we ever get a word for that? He uses question and answer. Él usa el formato de preguntar y contestar. Is there someone at the door? Okay. So Paul, his aim is to establish believers . El enfoque de Pablo es establecer los creyentes
This is Paul's aim in his writings, is to establish believers Eso es el enfoque de Pablo en sus cartas para establecer los creyentes in Christian teaching and living, en la vida y la enseñanza de un creyente, which will teach us to change both of our thoughts and life in the direction of who God is. y en eso va a cambiar nuestra dirección y nuestros pensamientos de quién es Dios. Again, when we get over into Romans, Cuando llegamos al libro de Romanos, we'll make the point that Paul doesn't really address problems in the church. Pablo no está hablando acerca de los problemas en la iglesia, But his aim is to teach us Christian living, pero su enfoque es enseñar a nosotros cómo vivir como creyente, the way that God has planned for us. la forma que Dios ha planeado para nosotros. Okay. Next, you want to write down geographical character. Ahora tiene que escribir el carácter o el tipo geográfico. Geographical character, El tipo geográfico, and that is the geographical distribution of the letters. eso es que las cartas eran siendo enviado a diferentes lugares. And the letters, they follow the missionary activity. Y las cartas están siguiendo la actividad, los eventos, las cosas de los misioneros Of the early church. de la iglesia primitiva. Next, what's the theme of Paul's epistles? ¿Qué es el tema de las epístolas de Pablo? There really isn't a theme per se, No hay un tema, but the way to understand what Paul is saying, Pero the understanding of it, la forma de entender las cartas de Pablo is found in the phrase, está encontrado en la oración in Christ. en Cristo. In Christ. En Cristo. So for example, Por ejemplo, the word that is usually in front of in Christ la palabra que normalmente está enfrente de las dos palabras en Cristo is usually telling you what the thought or the theme of what Paul is saying. normalmente eso está mostrando el tema del pensamiento de Pablo. So let's say he says salvation in Christ. Por ejemplo, Pablo va a decir salvación en Cristo. He's letting you know his mind, he's concentrating on salvation. Él está concentrado ahora en la salvación, That salvation can only be found in Christ Jesus. que la salvación solo puede ser encontrado en Cristo. You get it? ¿Entiendes? Okay. I got a good list here for you. It's time to do some lists. Y ahora vamos a empezar en las listas. So that we can get into Romans. Y vamos a seguir en la carta de los Romanos. All right. I'm just going to tell you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You're going to have 13 so that you won't be like, when is this going to stop? Hay 13, entonces solo hay 13. But this is good. Está bueno esto. Again, this is a survey class. Eso es un clase del bosquejo. And we're getting a lot of information, especially in lists. Y estamos recibiendo mucha información en la forma de una lista. But what this does, it helps you Pero eso puede ayudarte to know how to put parts of the Bible in like a category or certain places. para poner diferentes porciones en la Biblia en una categoría. So that you know where to go to. En ti sabe dónde ir. It helps you to break down your Bible. Ayuda para entender la Biblia. Okay, so number 1 is the book of Romans chapter 3 verse 24. Ahora está en Romanos 3, 24. And this is redemption in Christ. So all of these is going to be the word that's in front of in Christ. Eso está redención en Cristo. Entonces recuerda que la palabra
enfrente de en Cristo, eso es la cosa importante. So Romans 3:24, redemption in Christ. Entonces Romanos 3:24, redención en Cristo. Next, 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Primero de Corintios 1, capítulo 1, verso 2, Sanctification. santificación. Number 3. Número 3, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. segundo Corintios 2, 14, Jubilation. jubilación, no. Ser lleno de júbilo. I didn't give you that one? Mm-mm. I'm sorry. Well, I hope I gave you this list last week. Okay, number 4. Número 4, Galatians chapter 2, verse 4. Gálatas 2, 4, Emancipation. emancipación. Number 5. Número 5, Ephesians chapter 1, verse 3. Efesios 1, 4, Exaltation. exaltación. Number 6. 6, Philippians chapter 1, verse 26. Filipenses 1, 26, Exaltation. Exaltation. exaltación. Number 7. Colossians En Colosenses, chapter 1, verse 28. Colosenses 1, 28, Completion in Christ. terminación o algo completo en Cristo. That we are complete in Christ. Somos completos en Cristo. First Thessalonians chapter 1, verse 3 1 Tesalonicenses 1, 3, is expectation in Christ. expectativa en Cristo. Second Thessalonians chapter 1, verse 12 Segundo Tesalonicenses 1, 12, glorification. glorificación. First Timothy chapter 1, verse 14 1 Timoteo 1, 14, faithfulness fidelidad in Christ. en Cristo. Second Timothy chapter 1, verse 13 Segundo Timoteo 1, 13, steadfastness in Christ. constancia en Cristo. Titus chapter 1, verse 9 Tito 1, 9, soundness in Christ. solvencia en Cristo. And lastly, Philemon chapter 6. Philemon 6, verse 6. Filemón 6, The benefaction in Christ. el beneficio en Cristo. Okay, and lastly, under the classification of Paul's letters, Y finalmente las clasificaciones de las cartas de Pablo. the classification of Paul's letters, La clasificación de las cartas de Pablo. number 1 is eschatology. Número 1 es escatología. That's the end times. Esos los tiempos finales. Next is soteriology. El siguiente, Soteriology.
I don't know the word. Oh, I didn't give it to you. Don't know the word. Okay. So that's the study of salvation, or Eso es el estudio de la salvación, the doctrine of salvation. la doctrina de la salvación. The next word is ecclesiology, El siguiente es eclesiología, and that is the doctrine or the study of the church. y eso es el estudio de la iglesia. And the last, El último pastoral. es pastoral. 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 And this has an emphasis Eso tiene un enfoque on the organization en la organización and the order within the church. y el orden dentro de la iglesia. Anyone have any questions? You want me to repeat something? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere que repite algo? What was the verse in Philippians? El verso en Filipenses, The verse in Philippians. Where are you at? The list right before. Oh, chapter 1, verse 26. capítulo 1, verso 26. Passes. And so with that list again, Con esta lista, otra vez, now you know where you can go to in your Bible, ahora sabes dónde puedes ir en su Biblia, especially in the Pauline epistles, especialmente en las cartas de Pablo, to get an idea or an understanding of these words. para tener una idea o una forma de entender esas palabras. That you want to tell somebody about being complete in Christ, Por ejemplo, ¿quieres decir algo a alguien acerca de siendo completo en Cristo? you can go to Colossians 1:22. Puedes ir a Colosenses 1:22 28, I mean. o 28, lo siento. You get the idea? Ya me entiende, ¿no? All right, so we're going into Romans. Ahora vamos en el libro de Romanos. We're going into the Roman Empire. Estamos yendo al Imperio Romano. I wanted to read an introduction that I liked when I was doing a little bit of studying. Quiero leer una introducción de algo que me gustó cuando estaba estudiando. And this article is talking about the importance of reading Romans. Y este artículo está hablando de la importancia de leer el libro de Romanos. And there's a man named Joseph Fitzmyer Hay un hombre que se llama José Fitzmyer who is mentioned in this article. y este hombre está mencionado en este artículo. I really don't know who Joseph Fitzmyer was, Yo no sé quién es el hombre. but I believe he was some person of influence. Pienso que él tuvo I influencia. think he may have been a theologian. Puede ser que él era un teólogo. Okay. So, because Romans is the longest of the New Testament, Por causa que Romanos es la epístola más larga en el Nuevo Testamento, epistles, it has major influence on Christian theology. tiene mucha influencia en la teología del creyente. It says that Fitzmyer is not exaggerating. Fitzmyer no está exagerando. So this is this is what quoting what Fitzmyer actually said. Y voy a citar exactamente lo que dijo este hombre. In fact, most of the Christian soteriology La mayor parte de la estudio de la salvación is based on the book of Romans. está basado en el libro de Romanos. It is possible to fully describe Es posible de describir completamente salvation by grace through faith salvación por gracia por medio de la fe, using only the Jewish Christian letters. usando solo las cartas a los judíos. And actually that was in a question, is it possible No, lo siento, eso fue una pregunta. ¿Es posible to fully describe salvation by grace para
para describir la salvación por medio de la gracia, through faith, por medio de fe, using only Jewish Christian letters. usando solamente cartas judíos cristianos. Even the Gospels themselves Aún los evangelios do not present a fully developed view of salvation. no presenta un vista completo de la salvación. For many evangelical Christians, Por muchos cristianos evangélicos, Romans is more or less equivalent Romanos es to the gospel. a los evangelios. One of the basic ways to present the gospel is the Roman road. Una forma para presentar el evangelio es el camino de los romanos. That's pretty profound statements that were made there. Esos son oraciones profundas, ¿no? And I've also heard Romans is like another gospel. También yo he escuchado que Romanos es como otro evangelio. That what's contained in this book, Lo que está contenido en este libro, God was really pouring out his mind to Paul. Dios estaba mostrando mucho a Pablo. And the Bible itself is our foundation, Y la Biblia es nuestro fundamento, the Word of God. la palabra de Dios. But Romans is foundational in so many ways. Pero el libro de Romanos es el fundamento en muchas formas. And this is the book that we can go to, the book of Romans, Y eso es el libro que podamos ir, Romanos, as believers como creyentes in Christ, en Cristo, to really get answers that the world can't give to us. para recibir respuestas que el mundo no puede dar. Because it's talking about being in Christ. Porque está hablando acerca de ser en Cristo. So this is an important book, and we're going to take our time, Entonces este libro, Romanos, es importante y vamos a tomar nuestro tiempo. ask questions if you want, Si tiene preguntas, puede preguntarme. and I want to just really try and enjoy the book of Romans. Quiero disfrutar este libro. Now I want to ask a question. Ahora tengo una pregunta. How many of you, when you read Paul, ¿Cuántos de ustedes cuando está leyendo un libro de Pablo do you find it to be difficult? te encuentra difícil de entender? But the more that I read Paul, because El más que yo estoy leyendo los libros de Pablo, there can be sections where my mind is just twisted. a veces hay porciones que mi mente no puede entenderlo, está torcido. But the more that I read them, Pero lo más que estoy leyéndolo, things start to open up in my understanding. yo puedo entenderla más. So if you're a person like I am, Sí, entonces, si estás como yo, when you're reading Paul's letters, cuando estás leyendo las cartas de Pablo, don't get discouraged, no sea desanimado, because I don't think that's the reason for his writing. porque yo sé que eso no fue el propósito de su carta. Okay, so who wrote Romans? ¿Quién escribió el libro de Romanos? Paul. Pablo. Absolutely correct. Sí, correcto. All right, and Romans has been said that it's one of Paul's his greatest writings. Y algunos dicen que este libro de Romanos es el libro más grande de Pablo. How many letters or epistles did Paul write? ¿Cuántas epístolas o cartas escribió Pablo? 13. I have 13. Anyone else? 13. ¿Alguien más? 13? Would you like to venture out and guess? ¿Otra persona quiere adivinar? Well, it's actually 14 if you include Hebrews. Es 14 si quiere incluir el libro de Hebreos. He did write 13 epistles, and if you believe that he wrote Hebrews, Él sí escribió 13 epístolas y si tú crees que él escribió a Hebreos, then it's 14. 14. I'm one of those that believe he wrote the book of Hebrews. Y yo creo que él escribió el libro de There's Hebreos. a lot of internal and external evidences that Paul is the writer of that book. Hay muchas evidencias interno y externo para decir que Pablo sí escribió el libro de Hebreos.
But Romans wasn't Paul's first epistle. Pero Romanos no fue la primera epístola que Pablo escribió. But the reason why we see Romans first Pero la razón por que vemos Romanos primero is simply because it was his longest epistle. es simplemente porque esa fue el epístola más largo. That might show up on a test. Eso puede ser que va a ser en el examen. Okay. Now, we just left the Gospels 2 weeks ago. Terminamos con los evangelios hace 2 semanas. And the Gospels, they were telling us about the works and the words of Jesus Christ. En los evangelios está diciendo nosotros las obras y las palabras de Jesús. But Romans actually explores the significance. Romanos muestra la significancia The significance of his sacrificial death. de la muerte sacrificial de Jesús. That will definitely be a test question. Eso sí va a estar en el examen. Why do you think that ¿Por qué? I said sacrificial instead of just saying death? Porque yo dije sacrificial, un muerte sacrificial en vez de un muerte. Is there a reason behind it? ¿Hay una razón? Anyone else? ¿Alguien más? When you hear the word sacrifice in relation to a person, Cuando escucha la palabra sacrificios hablando de una persona, could it possibly make you think about that person's character? ¿vas a empezar a pensar en el carácter de esta persona? Could it possibly make you think about what that person had? Y posiblemente está pensando de lo que tenía esta persona. And now we hear that this person has sacrificed it. Ahora vemos que esta persona ha sacrificado. Have you ever heard in the news how a rich person ¿Han escuchado en las noticias acerca de un hombre rico? just gave his or her money away Dio él o ella toda su plata for a particular cause? por una causa. Do you ever think about that person's life? ¿Has pensado en la vida de esta persona rico? Or you wonder, who is this guy? ¿O estás pensando, quién es él? I do all the time. Yo siempre, sí. And when I hear this, that Christ had a sacrificial death, Y cuando yo escucho que Cristo tuvo una muerte sacrificatorio, it makes me think about everything that he has. y en eso yo estoy pensando todas las cosas que Cristo tiene. It makes me think about the fullness of God. Estoy pensando de la plenura de Cristo. And here we have God who is in heaven, Y ahora tenemos Dios que está en el cielo, who came to earth as a man in the form of Jesus Christ. que ha venido a la tierra en la forma de Jesucristo. And he left all of that in heaven. Y Él dejó todo esto en el cielo. And he came here to die for you and for me. Y Él ha venido aquí para morir por ti y por mí. That's one heck of a sacrifice from a king. Eso es un gran sacrificio por un rey. And when you think about it, God being who he is, Y cuando piensa acerca de quién Dios es, couldn't he have done it another way? ¿no había otra forma, otro plan? The answer is yes. Sí, But this was God's plan, pero eso fue el plan de Dios, the plan of salvation, el plan de la salvación, that salvation would come through his son, que salvación iba a venir por medio de su Hijo, who would be called the sacrificial lamb. que iba a ser llamado el Cordero Sacrificatorio. And this is what we'll see in the book of Romans, Y vamos a ver esto en el libro de Romanos. that Paul is always, Pablo siempre he's always speaking about salvation or redemption, está hablando de la salvación o redención. along with righteousness and justification. También del ser justo, glorificación, justificación. I know we took a test, so I'll tell you what, let's just go ahead and stop here, take the break, and then we'll start with the second half of the class. Vamos a tomar un receso ahora y después vamos a continuar con el otro parte.